Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas. Este va a ser un demostrativo de una cámara fotográfica en formato 35 milímetros de una cámara marca Minolta. El modelo es el eh, Freedom Zoom Explorer, ok, el cual tiene multienfoque, panorama y fechador, ok. Tiene un diseño muy propio, muy característico. No hay muchas cámaras así de este tipo. Y está muy suave esta cámara porque es una cámara compacta que solamente apuntas, disparas, muy práctica, muy efectiva. Eh, Va a tener la función de zoom, desde luego. Aquí está la palanquita del zoom, ahí lo pueden ver. Wide en tele. Y aquí está el selector para panorámica, ok. Aquí está normal, pero ya si lo cambias, le das así, hacia arriba es panorámico, ok. Ya, ahí lo vamos a dejar normal. En la parte superior vemos un display, este display monocromático que nos va a dar información de las funciones que estamos llevando a cabo, así como también las exposiciones, condiciones del flash, etcétera, ¿no? Ahí tenemos también eh, botones para controlar precisamente lo que les acabo de mencionar. El flash que sea automático, fijo, inhabilitado, eh, reducción en el brillo de ojos, temporizador, eh, el, el acercamiento, el modo nocturno, panorama. eh, Aquí está lo que es los controles del fechador para ajustar precisamente qué fecha. Por default se pinta el año del 98, ok, ahí nomás para que se den una idea. Y bueno, ok. Recuerdo que en la parte, déjame ver, sí, en esta parte tiene una grieta la cámara en la estructura. Sin embargo, está tan bien compactada que pues realmente no le afecta su desempeño. Y ya tengo zafado aquí a propósito el compartimiento de la pila, que por cierto utiliza una batería de litio. Bueno, estamos al revés. Ahí vamos a observar. Batería de litio de 3 volts. Ok. Y voy a ser muy enfático en este aspecto debido a que las cámaras que utilizan este tipo de batería son muy sensibles a las variaciones de voltaje. Muchas personas mencionan que su batería es nueva, que la compraron en la tienda, etcétera, pero a pesar de que sea una batería nueva, como en este caso, bueno, esta no es una batería nueva, pero es de una marca reconocida, ok. Entonces, a pesar de ser una marca reconocida, el problema es que no tiene la suficiente carga, ok. Y ya desde ahí ya estamos mal, porque la cámara jamás la vamos a hacer funcionar, ok. Ahí está la marca, el voltaje 3 volts, lithium, son las especificaciones que indica aquí en la compuerta de la pila, pero como no tienen la suficiente carga no la vamos a poder echar a volar. Igual, este es otro tipo de batería, que por cierto le voy a mencionar el modelo, es la CR123A a 3 volts. Tampoco esta pila tiene la suficiente potencia para hacer echar a volar la cámara. Entonces, vamos a hacer un ejemplo antes de empezar a operar la cámara. Vamos a hacer un ejemplo de cómo es la diferencia entre una batería que tiene suficiente carga a una que no tiene. Esto también es una marca conocida. Ahí está, es el mismo tiempo, ok. Hasta aquí le asignan los dos primeros letras, es diferente, pero es una 123A a 3 volts de litio. Y bueno, vamos a colocarla y van a ver exactamente qué es lo que sucede. Ahí se escuchó un sonido. Bueno, estamos al revés. Ahí se escuchó un sonido. Y a ver, déjenme quitar la antorcha mejor porque no nos está dejando ver muy bien. Ahí está, año 98, primero de enero, mes 1, día 1, ok. Entonces, aparentemente ahí está todo bien, pero al momento de querer encenderla, este es el botón de encendido y apagado, no va a hacer nada. Ahí lo estoy presionando y me aparece el indicativo que la batería está baja y por lo tanto la cámara se niega
a querer responder, simplemente no lo va a hacer porque ya no, la carga ya no es suficiente para poder ejecutar todas y cada una de sus funciones. ¿Ok? Esto es un aspecto muy importante a considerar, ya que, como repito, hay personas que quieren, a pesar de eso, que la cámara pues funcione, y no es posible. ¿Ok? De esas tres baterías que las acabo de exhibir, vamos a usar esta, que es la que nunca falla. La marca es una Sanyo CR123A de litio, Sanyo General Electric. ¿Ok? Esto lo puedes encontrar en cualquier tienda especializada de fotografía o de electrónicos. ¿Ok? Siempre y cuando, insisto, que sea de marca conocida y sea nueva, 100% nueva. Ahí está, palpable la diferencia. Simplemente en el sonido, ya escucharon cómo zumbó. Entonces ahí nos demuestra que la pila, déjame enfocar bien esto. Ahí nos demuestra que la batería está con la debida carga que se requiere para poder echar a volar este equipo. ¿Okay? Lo voy a dejar abierto esto para no estar abriendo y cerrando cada rato. Vamos a encenderla ahora sí. Bueno, veanlo de frente, lo voy a encender. Ok, así es como debe de trabajar una cámara con su batería que esté 100% nueva. ¿Okay? De otra manera tu cámara simplemente se va a negar a trabajar y no la vas a echar a volar por nada del mundo. ¿Okay? Voy a apagarla otra vez. Ahí está. Y la vuelvo a encender. Ahí está. Vamos a ver qué tanto sale la lente. Vemos aquí que la lente es una lentes Minolta desde 28 hasta 70 milímetros macro zoom. Vamos a ver. Vamos a ponerla acá porque siempre si sale algo. Bueno, ok. Pensaba que era el otro. Hay otra cámara que sí tengo. Bueno, que tiene un zoom bastante extenso, ok. Muy extenso, hasta 200 o algo así, de 40 hasta 200 milímetros. Ahí lo pueden ver, el lente de la Minolta está muy conservado. Vamos a hacer acercamiento ahí para que vean la lente muy suave, muy conservado. Okay. Las condiciones del flash, ahora sí, ahí estamos, tenemos la fecha, el flash está en automático, ahí vemos automático, cero exposiciones por lo visto. Ando un poquito aquí medio formado, ustedes disculpen, pero bueno, vamos a hacer una prueba. Déjame alejar esto. Okay. En el modo en el cual está ahorita, dependiendo de las condiciones de luz que le lleguen a la cámara, va a activar o desactivar el flash. Vamos a disparar. También si siente la cámara que no va a salir bien la fotografía, no la va a tomar. Ahí está. Aquí le está llegando la luz de frente. Por eso no disparó el flash. ¿Okay? Y depende mucho el ángulo en el cual se apunte la cámara. ¿Okay? Cualquier movimiento, inclinación es sensible. Por eso ahorita que la moví, a ver, vamos a ver, desactivó y luego, ok, aquí lo activó. Okay. Vamos a acercarnos más. Ok. Dependiendo, ahorita está en automático y dependiendo a dónde estés apuntando es como va a activar o desactivar el flash. Okay. Pero ya vimos que apertura bien. Vamos a deshabilitar el flash porque ahorita está en automático. La primera vez no lo activó, no lo disparó. Vamos a poner aquí reducción de brillo en ojos, forzado, deshabilitado. Okay. Flash deshabilitado. Vamos a ver cómo apertura la lente. Ok, ahí está. Vamos a tomar en otra. Esa apertura fue más rápida. Esta también.
Ahí está. Depende. Las condiciones de luz es como va a aperturar. Si siente que la foto no va a salir bien, no la va a soltar. Ok. Visto de frente. Ahí está. Ok. Vamos a dejarlo en automático otra vez. Aquí está flash automático ya activado. Se supone, nada más que no le he encontrado ahorita el punto. Ahí está, ahí tiro el flash. Otra vez. Y otra vez. Es muy rápido el tiempo en el cual carga el flash, ¿ok? Muy rápido. Ahí lo pueden ver. Entonces, se supone que cuando le llega la luz de frente, nada más que ahorita no le estoy atinando bien. No lo estoy. Sí, no le estoy dando en el punto indicado por lo visto. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí sí le está llegando y no está disparando el flash. Bueno, ahí sí lo disparó. Ok. Entonces todo depende la luz, que tanta cantidad de luz le llegue. Okay. Tenemos que saturar aquí bastante para poder que llegue un momento que no lo tire. Okay. Pero ahí está. Vamos a retroceder. Okay. Ahí está. Okay. Y otra vez. Okay. Visto del otro lado. Vamos a quitar la antorcha. Vamos a quitar la antorcha y vamos a darle disparos. Ahí está. Otra vez. Okay. Vamos a abrir la compuerta para ver qué tal está por dentro en el compartimento del rollo. Okay. Ahí está. El lente está impecable, está muy bien. Vamos a echarle la luz para ver qué tal se observa. Okay. Ahí está. Así se mira dentro la cámara. Está impecable, todo muy bien. Todo excelente. Vamos a echar un disparo. Ahí está. Okay. Vamos a quitar la antorcha para apreciarlo desde otra perspectiva. Ahí está. Y otra vez. Ahí está. Vamos a apuntar hacia otro lado. Ahí no lo quiere tirar porque detecta que la fotografía no va a salir bien. Cuando se pintan los dos LEDs quiere decir que sí va a salir bien. Ahí está. Okay. Ahí está. Entonces, como se pueden dar cuenta, la cámara sí funciona bien. Está funcionando excelente. Okay. Está. El flash lo he desactivado. Ahí está. Okay. Está apuntando a entornos más oscuros. Entonces deja mayor tiempo abierta la lente. Aquí. Ajá. Ajá. Ahí está. Bien, pues vamos ahora sí a apagar ya la cámara. Apagarla aquí. Ahí está. Pues como pudieron ver, la cámara, a pesar de que tiene esta grieta aquí en el cuerpo, está funcionando y respondiendo de manera perfecta. Ok, aquí está el fabricante Minolta, Osaka, Japón,
hecho en China, es una marca japonesa hecha en China, el número de serie, terminación 2148. ¿Okay? El rebobinado se hace desde aquí, ahí lo puedes rebobinar. No recuerdo exactamente, porque algunos modelos cuando se termina el rollo lo rebobinan de manera automática. No lo he comprobado en este caso. Tengo unos rollos, pero no me he dado la chance de comprobar esa cuestión. Sin embargo, como pueden ver, la cámara está respondiendo perfecto y es sumamente importante que le pongas o que utilices una batería de marca y que esté a tope su carga, ¿ok? Como en este caso yo lo he hecho. Bien, pues ahora sí, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Saludos, comentarios, likes, serán bienvenidos. Nos vemos, gracias, que esté muy bien, hasta la próxima.